Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí, gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita, para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro cariño, por los comentarios, los likes, ya os digo, por vuestro apoyo incondicional. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver, yo creo que hoy va a ser muy interesante el interactivo porque no voy a hacer una pregunta en cuestión, vamos a ver qué se está rompiendo en ti ahora mismo y por qué. ¿Qué parte de ti se está derrumbando y qué está intentando nacer en su lugar? ¿No? Es como un interactivo hoy muy potente por todo lo que estás sintiendo y qué significa esas sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar mucho del autosabotaje, el síndrome del impostor, la autoestima, la identidad. Es como, puede ser que te estés encontrando a ti misma, a ti mismo. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en los que a veces nos estamos intentando encontrar en este mundo superficial o en este mundo que a veces, bueno, nos abruma, ¿no? Así que vamos con las opciones. La primera opción es la torre con la amatista, ¿vale? La torre nos habla de un cambio, un quiebre, bueno, algo que se está rompiendo en ti, te lo digo por esa energía. Y la opción número 2, con el citrino, es el sol, ¿vale? Con la carta del sol. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. También recordad que os dejo en la cajita de descripción debajo del título los tiempos de cada opción para que vayáis directamente si no queréis ver toda la introducción. Opción número 1, amatista, bienvenido, bienvenida. La torre. Bueno, si elegiste esta opción con esta torre, también amatista nos habla de transformaciones, de cambios, Entonces, bueno, es una energía hoy, como te digo, muy potente. Da igual que escojas una opción u otra. Eh, la torre nos habla de ruptura, de caída, de verdades que ya no se pueden ignorar, que ya no se sostienen, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué estructura se está cayendo, qué es lo que ya no es verdad en tu vida, lo que ya no vibra contigo, qué estás intentando soltar, puede ser una persona, una situación y dónde te estás resistiendo, ¿vale? Vamos a ver todo eso. Vamos a ver. Opción número 1, amatista, la torre. Vamos a ver qué es lo que está pasando en tu vida ahora mismo, qué es lo que ya no encaja, qué es lo que se está cayendo, lo que ya no es verdad, qué es lo que estás intentando soltar, dónde te estás resistiendo. Vamos a ver un poco. Opción número 1, amatista, la torre. Hay oportunidades que vienen para ti que estás intentando, bueno, pues a lo mejor postergar o no agarrar esas oportunidades. Es como que yo siento que a veces no, bueno, pues no sientes que igual no es el momento con esas oportunidades, pero te están diciendo que sí, que es el momento de avanzar, de tomar esas oportunidades porque es, bueno, lo que nos están indicando es que son oportunidades que vienen para ti buenas, ¿no? Em, siento que sí. Me habla aquí mucho de la estabilidad económica, familiar, puede ser que a lo mejor quieras tener una familia, hijos, ¿vale? Me habla de todo eso. Vamos a ver más. Siento que en esta opción te están diciendo que te tienes que preparar para lo que estás evitando o lo que llevas tiempo evitando. A la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar esas oportunidades, de agarrar esas oportunidades, ¿no? Siento. Te están diciendo que vienes de momentos de mucho estancamiento, también a lo mejor no descansar lo suficiente y ahora la vida es como que te ha pedido, oye, estate quieta, quieto, reposa, porque es el momento de ver hacia dónde quieres ir. Yo veo que va a haber bastante comunicación contigo con respecto a ciertas personas que a lo mejor te han mentido, te han engañado. Es como que yo siento también
que vas a poner un poco las cosas muy claras con ciertas personas o en ciertas situaciones que a lo mejor te has callado, ¿no? Es que esto yo siento que se está rompiendo porque no es verdad, porque a mí con este as de espadas me habla de verdad, de sinceridad, de esto no es auténtico y al final va a caer por tu propio peso con esa torre, ¿no? Siento que es como que vas a liderar tu vida, como que vas a... Puede ser también en un trabajo, ¿eh? Un trabajo que a lo mejor no te estaban tratando bien o no te estaban valorando. Puede ser también un trabajo, ¿vale? Me hablan de eso. Sea como sea, vas a empezar a ir en avanzar hacia el éxito, hacia lo que quieres conseguir en tu vida. Puede ser que cambies de trabajo porque el que tienes, bueno, pues no te has sentido valorada, valorado, no te han tratado bien, no han sido sinceros contigo. Entonces me habla de eso también mucho. Es que me habla del trabajo o de una situación ahí como que tú has forzado, como que tú no has sido auténtico, auténtica en esa situación, o no te han tenido en cuenta, o no te han valorado lo suficiente. Yo siento que a ver, si no resuena esto contigo, puedes escoger la otra opción o, ya, como os digo, siempre tienes que adaptar porque son interactivos generales, son sois muchas personas, pero me habla un poco de, si no es tema laboral, tema de trabajo, me está hablando un poco de creencias contigo misma, contigo mismo también, de pues a lo mejor no creerte suficiente, por también por el entorno, por cómo te han tratado, porque no te han sabido valorar, puede ser que hayas tenido experiencias traumáticas en el sentido de, bueno, de que te han infravalorado, te han subestimado y siento que eso al final lo has extrapolado a ti, a tu forma de creer en ti y a tus creencias limitantes. Entonces con esta torre te están diciendo, rompe con todas esas creencias, suelta esas creencias. Siento que también vas a estar como muy pendiente de tu entorno, pendiente también bueno, de lo que te hace feliz, pero vas por primera vez a querer salir de tu zona de confort, a querer avanzar, a luchar por tus valores, por tus principios, por lo que crees. Y yo te veo ahí un cambio muy significativo porque es algo que ya no se puede seguir sosteniendo, con lo cual va a caer como esa torre, ¿no? Que estás sosteniendo algo que ya se había caído por dentro. O sea, tú sientes que esto ya no lo puedes seguir sosteniendo, sientes que esto ya está obsoleto, que esto ya no puedes seguir sosteniendo estas cargas. Fíjate, me sale aquí el día de bastos, me habla de eso, de esas cargas, siento que te estás agotando, intentando sostener tanto, ¿no? Entonces me habla de alejamiento, de huir de esto que te abruma o de esta situación, incluso de una persona, puede ser un amor, puede ser alguien de tu familia, alguien que no te viene bien, ¿no? Me habla de que has estado indecisa, indeciso todo este tiempo, pero también aquí me está marcando mucho la autoestima, el amor propio, que tienes que mirar por ti, que esta situación o este trabajo o esta relación, adáptalo con lo que tú estés vibrando. Pueden ser varias cosas, de todo lo que te estoy diciendo. Em, Siento que te está pidiendo la vida, el universo, que hagas un cierre ahí con todo esto, aunque eches de menos igual a esa persona o aunque sientas que tienes que romperte por dentro un poco para alejarte, ¿no? Pero es lo que toca. O también un poco como que tienes que priorizarte, que tienes que cuidarte. Yo siento que tu autosabotaje no te frena, te protege de lo desconocido. Entonces, al final no avanzas porque tienes miedo. Pero me están diciendo que eres alguien muy sabio, muy sabia, que confíes en tu intuición, en tus pensamientos. Siento que tienes pensamientos que van muy acorde con lo que quieres conseguir, que siento que también eres muy justa contigo, justo, y que te están diciendo, tu vida se va a equilibrar poco a poco, pero tienes también que dar pasos hacia ese equilibrio, ¿no? Si tú no te mueves, al final sigues ahí, atrapado, atrapada, porque no te atreves a avanzar, porque sabes que ya no hay vuelta atrás ahora mismo y tienes que tomar decisiones. Vale, vamos a ver más. Opción número uno, Matista, Torre. ¿Qué es lo que ya no encaja en tu vida? Se me están cayendo todas las cartas. Puede ser que te sientas últimamente nerviosa, nervioso, como en alerta, como, porque te veo ahí como con mucho movimiento, ¿no? También de nervios. Te veo como que estás ahí un poco a la expectativa. Vamos a ver. Opción número uno, Amatista, Torre. ¿Qué es lo que ya no encaja contigo? Tienes que pasar página. Fíjate, tienes que pasar página, tienes que abrirte a cambios, a esos cambios que vienen para ti, tener esa valentía. Siento que conectas mucho con los animales, siento que eres una persona que, bueno, los animales te atraen muchísimo y los animales también siento que se sienten muy atraídos por ti. Em, yo siento también que esto
no duele por lo que pierdes, duele por quien dejas de ser, ¿no? Al final es como que vas a tener esa valentía para comprometerte contigo misma, contigo mismo. Puede ser también una relación de amor, ¿eh? Para algunos, pero me habla mucho de la autoestima, de encontrar esa paz, de encontrar ese equilibrio, de al final ser auténtico, auténtica y tirar la toalla con aquellas personas o dejar ir a aquellas personas que no te suman, que no te aportan. No forzar las cosas. Cuando a veces forzamos las cosas, yo siento que es como que no encajan, ¿no? Entonces te están diciendo, tienes que dejar de forzar todo, tienes que soltar a aquellas personas o situaciones que no, que ya no vibran contigo, inspirarte en tu sabiduría y en lo que quieres conseguir en tu vida, ¿vale? Yo siento que no estás perdiendo estabilidad, yo siento que estás también como perdiendo esa ilusión, ¿no? Entonces al final se están cayendo creencias también, se están cayendo, también siento que puede ser que estés descubriendo a personas que no te aportan o personas que te habían mentido, te habían engañado y ahora se está descubriendo la verdad, ¿no? También me dicen. Vamos a ver más. Opción número uno, amarista, torre. ¿Qué es lo que está cambiando en tu vida? ¿Qué es lo que ya no encaja? También te digo, todo esto es un cambio para mejor. Suelta la culpa, suelta todo lo que no te ayuda a avanzar. Yo siento que es parte de tu karma, de tu aprendizaje y tienes que pasar por todo esto. Te dicen también que mires por ti, que mires por todo lo que quieres conseguir, que es una travesía por la que tienes que pasar porque es parte de tu aprendizaje. Mira, el pasaje, fíjate, si primero te lo digo, y siento eso, ¿no? Que aunque tengas dudas, que aunque tengas miedos, tienes que cerrar ese círculo, tienes que avanzar con ese mundo que también me salió ahí antes. Entonces me están hablando de eso. Aunque ha habido dificultades, aunque ha sido complicado, abraza tu corazón también, abraza el amor y ríndete a subir esa autoestima y a estar bien contigo. Ánclate a lo que te hace feliz, a lo que te da estabilidad y aléjate de lo que no. ¿Vale? Me dicen eso. Que seas consciente de lo que no te aporta, lo que no te suma, que seas consciente de que hay personas que a lo mejor, bueno, pues estás forzando demasiado relaciones. No solamente hablo de relaciones de pareja, pueden ser relaciones de amistad, ¿no? Te estás poniendo tú más de tu parte que esa otra persona y esto tiene que ser equilibrado, equitativo y recíproco. ¿Ves? El mundo y el círculo. Se cierra un círculo para ti y ese círculo lo tienes que cerrar tú, ¿vale? Para avanzar, para dejar de sostener aquello que ya no tiene un hueco en tu vida. Cuando soltamos, además, dejamos hueco para que lleguen las cosas nuevas, que lleguen lo que verdaderamente nos merecemos también. Así que te están diciendo que vas por muy buen camino, que son cambios que vienen para ti, pero para mejor. Vamos a ver más. Opción número uno, amatista, torre, ¿qué es lo que ya no encaja contigo? Opción número uno, amatista, torre, ¿qué es lo que ya no encaja contigo? Dar y perdonar, ¿ves? Yo siento que también tienes que perdonar, soltar, perdonarte a ti y dar, no a lo loco, con esa medida de, bueno, yo doy, pero también recibo por parte de otras personas y del universo, ¿no? El universo siempre tiende a equilibrarse, el universo siempre tiende a tener ese equilibrio. Tú das, pero también tienes que recibir. Sé quién eres, no tengas ningún tipo de falsedad o máscara. Sé quién eres, muéstrate tal y como eres, todo es posible con ese agua. Siento que eres una persona con muchas emociones, muchos sentimientos y te dicen, guíate por esas emociones porque eres único, única. Bueno, puede ser que te hayas confundido y que hayas ido por un camino equivocado, pero nada es erróneo, nada es equivocado cuando te ayuda a aprender y cuando te ayuda a sacar una mejor versión de ti, ¿no? Entonces no has fracasado, has evolucionado y has aprendido. ¿Ves? La transformación, el fuego. Guíate por esos cimientos del amor, abandona las creencias limitantes de no puedo, no valgo, rompe las cadenas, como esta ave fénix, resucita, renace de tus cenizas, me están diciendo, ¿no? Vamos a ver más. Opción número uno, matista, ¿qué es lo que se está rompiendo en tu vida? ¿Qué es lo que ya no encaja? La evidente de la naturaleza, enraizamiento, autenticidad y abundancia. Viene abundancia para ti, vienen cosas mejores, así que te dicen que tus sueños se van a hacer realidad, pero solamente tienes que creer en ti, confiar. Muchos cambios hacia un futuro brillante. Siento que después de una tormenta va a salir ese arco iris y va a salir ese sol y vas a sacar la mejor versión de ti. Cuentos en todos los espacios temporales.
Siento que sí, siento que te están hablando de eso, de cambios, se solicita tu presencia, que estés presente con lo que quieres, alineándote con la verdad, con la abundancia y la prosperidad. Fíjate que me ha salido aquí la carta. Y bueno, te hablo en todo eso, de que sueñes tu verdadero rumbo, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Es lo que me dicen. Y yo siento que al final lo que se está cayendo ya no te sostiene y ni te sostenía antes, más bien te limitaba, era algo que te limitaba aunque tú no lo vieras. Entonces esto todo es para mejor. Opción número uno, Matista, Torre. ¿Qué es lo que ya no encaja contigo? Se me están cayendo todas las cartas, yo no sé qué pasa hoy. Vamos a ver. Mira, la abundancia otra vez me lo vuelven a confirmar. El enemigo, siento que has estado ahí con personas que no te han aportado, que no te han querido verdaderamente, aunque a lo mejor de cara a la galería sí, ¿no? O de cara es como que han tenido máscara, ¿no? Como que han tenido... entonces, ahora viene un movimiento para ti y yo siento que todo se va a alinear. Te dicen también que te alejes eso de las personas o de las situaciones que te aprisionan, ¿no? Que es como que tú necesitas volar, que necesitas ser libre y que no te dejaban avanzar. Entonces, yo siento que estás ahora en un apogeo, en una plenitud para realizar todo esto que te estoy diciendo, porque te sientes fuerte, porque me salió ahí la valentía. Y te dicen, no te preocupes de las personas que te juzgan, de lo que digan de ti, porque al final, si tú tienes la conciencia tranquila, si tú estás bien contigo, todo lo demás no importa. Y tú sabes quién eres. No necesitas demostrarle a nadie quién eres. Muchas veces nos obcecamos o nos centramos en demostrar a los demás quién soy. Pues es que soy así, pues es que no, yo no. Y nos desgastamos mucho demostrando a los demás quiénes somos. Quien nos quiere conocer nos conoce. Quien nos quiere querer como somos también nos quiere. Con lo cual te están diciendo eso, que no, es como que no te rompas por alguien que no merece la pena. Me está marcando mucho eso esta opción, ¿vale? También. Vale, voy a sacarte por último un consejo para ti. Hasta aquí tu lectura, opción número uno, Torre. Voy a sacarte un consejo para ti. Si te ha gustado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Opción número uno, Matista Torre. Un consejo para ti. Instigador del cambio, sé provocador. ¿Ves? Tú eres el protagonista de tu vida, la protagonista de tu vida. Tienes que instigar este cambio, ¿vale? Solo depende de ti el avanzar, el cambiar, el reintegrar todo lo aprendido y lo vivido. Corta las verdas de la duda. Fíjate, me habla de eso, ¿no? De que cortes, de que avances, de que no tengas dudas, para encontrar tu equilibrio, para encontrar esa sanación. Me están hablando de eso, ¿no? Ahí de verdad, hoy estoy, mira, os he dicho las verdas de la duda. Yo no sé por qué os he dicho esto. Las cuerdas de la duda. Es que no sé por qué la C no la vi bien. Hoy estoy un poco espesa, perdonadme. También soy humana y bueno, hay días que los tenemos un poco así. Em, bueno, siento que ayer estuve un poquitín así mal, con malestar, un poco con dolor de cabeza. Aquí estamos bueno, con un tiempo raro de tormentas y demás, entonces, pues bueno, me afecta bastante el tiempo. Así que perdonadme, ¿eh? Corta las cuerdas de la duda, no sé por qué he dicho las verdas. Digo yo, ¿qué son las verdas? Y ahora lo he pensado, digo, si son cuerdas. Perdonadme. Vale, que no tengas dudas, que no tengas miedo, ¿vale? También así os reís un poco conmigo porque sabéis que yo soy muy sincera, soy muy verdadera y yo, bueno, lo que sale lo digo así tal cual. Así que eso. Para mantener ese equilibrio, ¿vale? Bueno, pues no tengas dudas, no tengas miedos, no te autosabotees, ¿no? No dudes de ti, cree en ti, eres alguien increíble, maravilloso, maravilloso. Vamos a sacar un consejo también de los ángeles, opción número uno, Matista, un consejo de los ángeles, destino. Tu destino es prosperar, brillar, transformar tu camino en un radiante futuro. Fíjate, qué bonito. Lo que te he dicho todo el tiempo. Integridad, sé flexible, pero sobre todo honesta contigo mismo, contigo misma. Asume tus creencias y valores y los demás creerán en ti. Lo que te llevo diciendo toda la lectura, que creas en ti, que confíes. Voy a sacar otra carta, me dicen. Creador de aire. ¿Ves? Me habla de eso, de crear la vida que quieres, de también que tus pensamientos co-crean la vida que tú quieres. Entonces también me están diciendo que ojo con tus pensamientos,
Porque si me viene un pensamiento de no valgo, no sirvo, no soy suficiente, y yo me engancho a ese pensamiento, luego vienen más de ese tipo. Con lo cual, si te viene un pensamiento así, cámbialo por soy suficiente, yo valgo, soy maravilloso, soy maravillosa. Cámbialos, cambia esos pensamientos. Y además, te recomendaría que te lo dijeras a ti misma, a ti mismo, porque las palabras es como que convencen más que los pensamientos. Opción número uno, Amatista, Torre. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar aquí. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, como siempre, haberte ayudado, lo que te digo. Y nada, recuerda que nos vemos en próximos interactivos, normalmente lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por cualquier cosa no puedo subir ese interactivos, lo comunico en las notificaciones del canal, ¿vale? En las publicaciones. Os lo notifico en las publicaciones del canal. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor como siempre. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, Citrino, bienvenida, bienvenido a tu lectura. Si elegiste esta opción, el sol, Citrino, me habla de alivio, claridad, pero con una verdad, ¿no? Siento que ya empezaste a salir de tu cascarón o de tu zona de confort, siento que estás avanzando, que estás creyendo en ti, que estás brillando ya. Y yo siento que aquí ya no te engañas igual, es decir, ya no hay ciertas cosas que ya has visto la luz a la hora de avanzar, a la hora de, bueno, pues ciertas personas que a lo mejor te han engañado o ciertas personas que a lo mejor no vibraban contigo. Yo siento que también empiezas a verte sin tanta distorsión, con una verdad y una realidad más directa, empiezas a saber lo que vales, a, que no te influye tanto la opinión de los demás, personas que a lo mejor te habían influido negativamente ya no te influyen. Vamos a ver con el tarot. Opción número 2, Citrino, Sol, el Sol. ¿Qué es lo que ya no encaja contigo? ¿Qué es lo que ha cambiado? Opción número 2, Citrino, el Sol. Bueno, me habla de eso, de tu potencial con esta reina de bastos, de tu fuerza, de tu energía, de tu valentía. Me da igual que seas hombre o mujer. Siento que es que no es que todo esté bien, pero es como que tú ya estás empezando a estar en paz. Siento que tu autoestima ya ha crecido, ¿vale? Que estás ahora brillando, fíjate, el 9 de oros me habla de eso con ese sol. También siento que este sol, fíjate, esta carta del sol me encanta, porque esta chica tiene los brazos abiertos y está esperando a recibir esas bendiciones, está llenándose de esa luz y sabe que se merece lo mejor y sabe que ha trabajado también por estar en paz y estar en equilibrio consigo misma, consigo mismo, ¿no? Me habla también mucho de encontrar la mejor versión de ti, de liderar tu vida, de crecer, porque ya dejaste de abandonarte, de tener ese éxito. También me habla del trabajo, puede ser que sea en el área laboral, o si no, me habla de esforzarte por conseguir una mejor versión de ti. Si no es tema laboral, puede ser en las relaciones, en una relación de amor, es como manifestar mis deseos, relación de amor, pareja, pues haber roto con alguien porque ya no conectas con esa persona, ya sea amistad, sea alguien de tu familia, una pareja, adáptalo, ¿no? O a lo mejor un trabajo, o incluso en algunos casos me están hablando de una ciudad, ¿no? De haberte cambiado de ciudad o de residencia o incluso de vivienda, ¿vale? Wow, esta opción me encanta. Fíjate, me habla de un resurgimiento brutal. Esta chica, fíjate que está con este 9 de copas recibiendo, lanzándose al vacío un poco, pero con esa idea de soy merecedor, soy merecedora de todo, creo oportunidades yo misma, yo mismo y me valoro, me quiero y me cuido. O sea, esta opción es brutal. Siento que también has tenido como ese síndrome de la impostora o del impostor, pero ya no está o ha perdido esa fuerza, ¿no? Porque ya has empezado a reconocerte, ahora te entiendes y ahora siento que con esta estrella has encontrado tu ilusión, tu esperanza y ahora te estás entendiendo y estás proyectando lo mejor de ti en cada paso, a cada momento. Es como que, mira, qué bonita esta opción. Me están hablando mucho de esa reconexión contigo. Es como que has conectado este 2 de copas a mí y esta estrella, más que con otra persona. Me hablan de reconectar contigo, de subir tu autoestima, de estar tranquila, tranquilo, con tu mejor versión, que a cada paso que das estás más alineada o alineado, estás más como en ese reconocimiento
de, de cómo soy, de mis virtudes y mis defectos, pero sobre todo de me estoy entendiendo, me estoy comprendiendo y estoy siendo una persona muy sensitiva conmigo y comprensiva también conmigo, ¿no? Siento que sí, siento que estás encontrando tu estabilidad, siento que además estás encontrando tu estabilidad, pero como apaciguando esas emociones, si vienen emociones a lo mejor negativas o que no son muy buenas, siento que las estás acoplando, que las estás entendiendo, que las estás... Fíjate, es que me viene mucho. El rey de copas, rey de oros. Me habla de esas emociones o eso que sientes, pero que lo estás bajando a la tierra. Es decir, las emociones, el agua, nos habla mucho de esas emociones. Pues imagínate, me llega un pensamiento de yo no valgo o yo no sirvo. ¿Por qué me llega ese pensamiento? Con ese rey de oros lo bajas a la tierra, lo estás materializando. Yo no sirvo. ¿Por qué no sirvo? Y estás entendiendo por qué te ha llegado ese pensamiento, porque tienes esas creencias limitantes, con lo cual, al entenderlo, al bajarlo a la tierra, al materializarlo, lo estás haciendo que pierda fuerza, estás haciendo que ya no te lo creas, que ya no valga, que ya no sirva, ¿no? Y en su lugar estás sustituyendo ese yo valgo, yo puedo proyectar la vida que quiero, yo soy uno conmigo misma, conmigo mismo, ¿vale? Con este dos de copas es que siento que estás haciendo un trabajo de transformación brutal con ese sol y esa estrella. Estás dejando atrás las luchas internas, estás dejando atrás las creencias limitantes, te estás dando oportunidades, te estás además como proyectando una versión de ti que es maravillosa y siento que te estás dejando de autoengañar, porque muchas veces será, vale, yo sirvo, yo valgo, sí, pero luego siempre está la vocecilla esa interior de, ¿tú crees? Entonces era como, bueno, me autoengaño, pero ahora ya no. Ahora estás en un proceso de transformación muy, muy importante, muy intenso y que estás vibrando en una energía, déjame que te diga, que te felicito porque es increíble, increíble. Me está encantando esta lectura. ¿Ves? Me habla también de la torre, de dejar atrás ciertas creencias limitantes, de dejar atrás una versión de ti que ya no te corresponde, aunque hayas tenido que romper, aunque le hayas pasado mal, aunque haya sido un duelo, aunque hayas sanado, porque a veces ese romper con todo duele, ¿no? Puede ser que a lo mejor vengas de transformaciones muy brutales, de transformaciones muy intensas que te han dolido y te han costado mucho, pero también te digo, esto te ha hecho renacer y te ha hecho tomar decisiones adecuadas a lo que te viene bien, después de mucho pensar y darle vueltas o de resistirte. Lo has pasado muy mal, has sufrido mucho, pero has dejado los bloqueos atrás, estás dejando bloqueos atrás y como te digo, estás siendo tierna contigo, tierno, te estás dando tu sitio, tu hueco, tu lugar. Qué energía, de verdad, te felicito porque es una energía muy bonita y que esto al final te va a traer cambios muy buenos para ti. Porque como te digo, lo que tenía que doler, lo estás ya acoplando, llevas tiempo trabajando en esto y este cambio, aunque tú creas que no, ha sido para bien. Porque, bueno, puede ser a lo mejor que hayas vivido un duelo con la muerte, con un ser querido. Me refiero a un duelo con la muerte en el sentido de que tú no entiendes la muerte, que hayas ahí como acoplado muchas cosas, como integrado muchas cosas que te duelen, miedos, versiones de ti que ya no, que ya están obsoletas, que ya no sirven. Entonces es como un cúmulo dejo una versión que ya no me pertenece, que ya no vibra conmigo, para integrar otra que brilla, y me permito recibir, me dejo todo atrás y ese síndrome de impostor, impostora ya no tiene fuerza y siento que no estás empezando de nuevo, estás empezando desde otro lugar, ¿no? Vamos a ver más. ¿Ves? Has soltado lastres. Has soltado lastres y esto te ha permitido reconectar contigo. Te lo vuelvo a decir otra vez. Antes cargabas con cosas que pesaban mucho. Fíjate este mundo. Este hombre tiene a cuestas el mundo, ¿no? Es como cosas que no te pertenecían, responsabilidades que no te pertenecían. Pueden ser en el tema familiar, que a lo mejor cargas familiares, ¿no? Pero me habla de eso, me habla de que has empezado a encontrar respuestas en situaciones o en personas que a lo mejor pues ya no vibran contigo y has empezado a encauzar tus sueños, esa manifestación, y siento que estás en una línea muy buena Y también has empezado a quererte, has empezado a reconectar contigo, has empezado a integrar tu amor propio. Siento que tienes amistades, gente que te quiere, que, que son muy buenas para ti, ¿eh? Con las que vibras mucho. Puede ser que hayas perdido algún amigo o alguna amiga o alguien importante para ti en esta opción, ¿eh? Que haya fallecido, me refiero.
pero está contigo, en cualquier caso está contigo, te habla de esa prosperidad, te habla de que sigas adelante porque vas por muy buen camino. Siento que te estás dando cuenta de muchas cosas. Antes estabas como en una jaula y has conseguido esa libertad. Me dice que has avanzado, que te has priorizado, que ahora sabes lo que quieres, lo que no quieres y vamos a ver más. Opción número 2, citrino, sol. ¿Qué es lo que ya no encaja contigo? Opción número 2, citrino, sol. ¿Ves? Siento que puede ser que haya sido injusta, injusto contigo incluso, o la vida haya sido injusto contigo, injusta, pero ahora mismo estás asumiendo unas responsabilidades que te competen, ¿vale? Responsabilidades que eso sí son tuyas, porque yo siento que antes te preocupabas mucho por los demás, y estás haciendo un poco un balance de tu vida, y eso es muy importante. Lo que has aprendido, hacia dónde has llegado, estás también celebrando tus logros, estás teniendo un poco el control, porque es como que antes lo querías controlar todo, y eso es imposible y agota. Sostener todo y controlarlo todo agota muchísimo, con lo cual ahora es como que estás tomando ya, o tienes otra energía y estás siendo resiliente, has aprendido de los errores, o has aprendido de los cambios, o has aprendido de, bueno, de sucesos que han ocurrido en tu vida que te han permitido avanzar y crecer y estás asociándote contigo. Fíjate, aunque has tenido dudas, miedos, incertidumbre, me sale mucho la familia. Yo siento que puede ser que hayas tenido problemas en la familia, pero también te dice que hay personas de tu familia que te apoyan y que te quieren, ¿eh? Todo esto es parte de una autorrealización, de dejar de combatir y competir con la mejor versión de ti, porque yo siento que eres auténtico, auténtica y que simplemente tienes que ser, tienes que darte tu lugar, tienes que ser comprensiva, comprensivo contigo. ¿Ves? El impostor. Siento que ese síndrome del impostor, de la impostora, ya casi no vibra en ti. Has dejado atrás personas que te mienten o incluso te has dejado de mentir a ti misma, a ti misma, a ti mismo, perdón. Y el síndrome del salvador. Bueno, tenías sentimientos exacerbados, tenías sentimientos que a lo mejor no te competían, o sea, no te correspondían, perdón, no eran competencia tuya, ¿no? O sentías a lo mejor sentimientos de los demás, emociones de los demás que te están diciendo, ahora estás encontrando el equilibrio, ahora te estás permitiendo sentir también. Y bueno, yo es que te felicito desde aquí, es que es una energía muy bonita, muy de cambio, pero muy de también aceptarte y adaptar esos sentimientos, esas emociones a ti. Yo siento que estás creando una vida que van a venir unos cambios para ti increíbles para mejor, ¿eh? Para mejor. O sea, aunque tú hayas visto a lo mejor o veas como una transición muy grande lo que te ha pasado, esta sanación que has hecho, es que yo te felicito porque has hecho un trabajo brutal, para bien. Opción número 2, citrino, sol. Creo que ya no encaja contigo, vamos a ver más. Meditación. Te dicen que medites, que te vendrá bien, que conectes contigo, que yo siento que ya lo estás haciendo. Ahora es como que has vuelto a reencontrarte y has recuperado la pasión por la vida, que yo siento que llevas igual una temporada sin ilusión o sin ganas. Dar y perdonar, me hablan de eso, bueno, dar a las personas que verdaderamente lo merecen y soltar. Haz las preguntas correctas, estás haciendo las preguntas correctas en relación a lo que necesitas vivir. Riqueza y abundancia. Fíjate, te viene esa riqueza y esa abundancia, no solo material, ¿eh? En general, si quieres manifestar un amor de tu pareja o vas a encontrar personas que te van a ayudar mucho y reconoce la felicidad, te mereces esa felicidad, no te conformes con menos. Bueno, la vida tiene partes de luces y partes de sombras, como todo. No hay luz sin oscuridad, ¿no? O oscuridad sin luz se complementan, con lo cual, bueno, pues la tristeza es parte de la vida, sin esa tristeza no habría alegría, entonces te están diciendo, se abren esas puertas para ti de luz, cree en ti, en esa abundancia que la vas a materializar porque te la mereces además y has trabajado mucho para conseguirla. Opción número 2, citrino, sol, que es lo que ya no encaja contigo, positividad feroz, vas a estar muy positiva, positivo y esto va a venirte muy bien para avanzar y manifestar la vida que quieres. La vidente de la luz, guía interior, naturaleza intermedia, cooperación. Vas a estar brillando muchísimo, vas a tener también tu intuición siento alta, guíate por ella, me dicen, y tienes una guía interior brutal, ¿eh? Mira, además también tienes una perspectiva superior, tus ángeles, tus guías están contigo, tus seres queridos fallecidos también, vas a tener una invitación de personas, te van a abrir puertas, oportunidades y te dicen
que es momento de, de verdaderamente avanzar y de agarrar esas oportunidades, ¿no? Mira, suerte frente al destino. Es que se te abren puertas y vas a tener muy buena suerte. Se te va a cumplir un gran sueño en muchos de los casos, fíjate. Así que, bueno, me dicen, avanza, continúa, vas por muy buen camino. La gracia se activa en tu vida. También agradece. Agradece todos los días cuando te levantes y por las noches cuando te vayas a dormir por todo lo que tienes y por todo lo que has conseguido, porque, bueno, esto va a crear más de lo mismo, ¿no? Más de cosas buenas, más de abundancia. Opción número 2, citrino. ¿Qué es lo que ya no encaja contigo? ¿Qué estás proyectando en tu vida? Es que siento que sí, es como que estás proyectando la vida que te mereces, la vida que quieres. Puede ser que no hayas tenido equilibrio en tu vida o las injusticias, haya habido muchas injusticias. Siento que tus ángeles y tus guías te han advertido de muchas cosas y tu intuición también. Te sentías aprisionada, aprisionado y ahora estás empezando a estar libre. Secretos salen a la luz de tu entorno, puede ser que te hayas descubierto que personas te engañaban y por fin vas a recolectar lo sembrado, la cosecha. Vas a estar con las emociones a flor de piel, pero esas emociones también sirven para integrarlas, para avanzar. Y bueno, siento que has perdido personas y en muchos de los casos puede ser alguien fallecido o alguien que se ha alejado de tu vida. Hay personas que te han traicionado, hay personas también que te han mentido y te están diciendo es parte de tu evolución y de tu aprendizaje. No ha sido una maldición, ha sido, como te digo, esa experiencia que tenías que vivir. Suelta esos escudos porque no todo el mundo es igual. Vas a vibrar en armonía y estás viviendo un despertar increíble, que esto te va a llevar a recoger toda esa abundancia con este sol. Así que ánimo, sigue por este camino, porque me están diciendo que vamos, que vas a recoger todo lo que has sembrado, vas a cosechar esa siembra que llevas tiempo trabajando mucho para que lleguen cosas buenas en tu vida, ¿vale? Es lo que me dicen. Así que cree en ti y no te desanimes porque vienen cosas muy buenas. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti. Hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si te ha gustado, si te ha ayudado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño, por estar ahí. Opción número 2, citrino, un consejo para ti, el sol. Opción número 2, citrino, un consejo para ti, el sol. Vamos a ver qué te quieren decir. Integra tu sabiduría. Eres una mujer, un hombre muy sabio, muy sabia y te están diciendo integra tu sabiduría porque te mereces lo mejor y esa sabiduría además te guía. Vuelve a lo esencial, vuelve a lo simple, a lo que te hace feliz, a reconectar contigo, que ya siento que lo estás haciendo, con tu esencia, con tu amor propio. Y elige la persona en la que te transformas, ¿no? Elige esa mejor versión de ti, que no tienes que demostrarle nada a los demás, que tienes que ser alguien auténtico, auténtica, y ya está, voy a sacar otra carta. La atracción de todo lo que brilla. Es que estás brillando, ahora mismo estás sacando lo mejor de ti y yo siento que es que vas a brillar de una manera increíble. Estás en esa línea ya y esto solo puede ir a mejor, ¿vale? Opción número 2, citrino, sol. Un consejo para ti de los ángeles. Opción número 2, citrino, sol. Un consejo de los ángeles. Ángel de sanación. En este momento tan especial estás bañado en un halo, bañada en un halo de luz dorada y verde profundo. Aceptas esta sanación. Nosotros, tus ángeles, te rodeamos con nuestras alas de amor. Eres libre para toda la eternidad. Eres eternamente puro y vivirás para siempre en abundancia. Qué bonito. Me encanta. Visualización. Visualiza con claridad la vida que deseas, siéntela en el corazón y en el alma y se volverá realidad. Visualiza todo aquello que quieres conseguir sin apego, sin miedo, sin dudas y lo vas a proyectar porque yo siento que estás en esa línea, como te digo, de proyección, de creer en ti y de avanzar. Y como te he dicho, toda la lectura yo te felicito desde aquí porque, wow, vas a conseguir muchas cosas y es que te las mereces. Así que no te conformes con menos porque yo siento que te mereces todo lo que va a llegar a tu vida bueno y has aprendido de lo malo, has aprendido de... llevas tiempo soltando muchas cosas, muchos apegos, muchas creencias limitantes, también opiniones a lo mejor de los demás que no te convienen
o que te destruyen y siento que estás en una línea y un proceso de sanación brutal y por fin va a salir el sol, por fin va a salir, vas a ver esa luz tan brillante y vas a brillar con luz propia. Me están diciendo tus ángeles y tus guías que abras esos brazos para recibir todo lo bueno que llega para ti, como esta chica, esta mujer. Opción número 2. Citrino, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado, sobre todo, como te digo siempre. Gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Te deseo lo mejor como siempre. Y nos vemos en próximos interactivos, normalmente lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el interactivo, siempre os lo notifico en las publicaciones del canal, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Normalmente también suelo poner publicaciones si me da tiempo antes para, bueno, que sepáis de qué trata el siguiente interactivo y cuándo es y demás. Normalmente lunes y viernes, como te digo, a las 9 de la noche, hora española. Gracias por todo. Hasta pronto. Nos vemos en próximos interactivos. Gracias. Que vaya genial.